Estimados hermanos y honorables amigos, Dios les bendiga. En esta hermosa hora me da gusto saludarlos y también invitarlos a que junto conmigo meditemos en un pasaje de la Sagrada Escritura que tiene que ver con la necesidad de la predicación del Evangelio. Como pastor, como hombre muy sencillo y diría yo muy humilde, he sido encomendado, he sido también llamado, porque Dios en su misericordia ha puesto en mí esa gran voluntad como una necesidad de anunciar este poderoso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos por la atención que prestan a aquellos que por primera vez posiblemente estén en sintonía con nosotros a través de este canal. Les damos la bienvenida y les decimos gracias. La escritura que vamos a leer ahora en esta ocasión se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16 y 17. Leemos la escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra nos dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Glorificado sea el nombre de Dios. Como dije, hermanos, es un privilegio para mí hablar de estas cosas tan hermosas, de este precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues es de Él el mandato, es de Él la disposición, es Él el que por su misericordia ha llamado a muchos a este trabajo, a esta gran labor de la predicación. Por eso el tema es la necesidad de la predicación. Lo cierto es que en todos los tiempos, hermanos y amigos, la necesidad del momento es esta: que se hable el mensaje de Dios a la humanidad, que se predique la palabra tal como está escrita, que haya gente de buena voluntad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre de Jesús. Todos nosotros, todos ustedes, hermanos y hermanas, que sienten el peso de esta responsabilidad, yo sé que están conmigo. Dios nos está diciendo: la necesidad es existente, permanente, y no hay que bajar la guardia, sino que cumplamos el mandamiento, el mandato que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, esta necesidad se deja ver en primero la necesidad de las almas perdidas, que a diario se están perdiendo, se están muriendo y están necesitando oír un mensaje que sacie esa necesidad del alma, una palabra que llegue al corazón, ya sea por el medio más apropiado que tengamos, ya sea personalmente o quizá vayamos
a su casa a llevarle la palabra que esa alma está necesitando. Glorifiquemos al Señor. Pues la comisión que hemos recibido no es porque ni lo estábamos pensando, ni buscando. El Señor fue claro y dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis frutos y que este fruto permanezca. Alabado sea Dios. Entonces, al leer esta escritura, el apóstol Pablo está, hermanos, haciendo mención de este deber que él está cumpliendo desde el día que el Señor Jesús lo llamó. Encontramos esa historia de ese llamamiento maravilloso de Pablo, de ese encuentro que tuvo con Jesús. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles encontramos ese grande episodio, esa gran experiencia que el apóstol tiene cuando se encuentra con el Salvador, el libertador, aquel que le dijo: yo soy Jesús. Desde ese momento fue llamado, el Señor le especificó y le dijo: te he llamado para que vayas y prediques y lleves este mensaje a los gentiles, a los reyes, a los gobernadores, a hombres de eminencia, a todos aquellos que están en grandes eminencias, dirigiendo naciones, ciudades, hombres y mujeres elocuentes, porque también ellos necesitan oír el evangelio. También ellos necesitan escuchar el mensaje que salva y que liberta. Y eso es lo que hace el Señor en esta tarde, recordarnos la gran necesidad por los perdidos. Porque no hay uno que no necesite oír el evangelio. No hay uno que no necesite la salvación. No hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Tienen que oír el mensaje de Dios. El mismo apóstol, ya empeñado en la predicación, allá cuando llega a Roma, dice que él se siente deudor. Romanos 1:16 dice: soy deudor. En cuanto a mí, estoy presto para anunciar este evangelio. Y yo te pregunto a ti, hermano y hermana, pastor, evangelista, maestro, ¿estás presto para anunciar el evangelio? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Estás dedicado a ello como Pablo lo hizo, no por interés propio, no de mala voluntad, sino de buena voluntad? No por ganancias, no por sacar provecho de ello, porque en estos tiempos estamos teniendo esos problemas, que muchos sin ser llamados se han lanzado a la predicación y han hecho este asunto fuente de negocio. Pero no es ese y ni debe ser ese el propósito. Ese tema no lo voy a tocar ahora, solo voy a recordarle que Dios quiere hombres y mujeres de buena voluntad, que no pensando en sí mismos, sino en las necesidades de las pobres almas. Hombres y mujeres que sientan compasión y sintamos compasión como la sintió Cristo cuando miró a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión quiere revivir Dios en un remanente de predicadores que están teniendo dificultades para predicar el evangelio. Tú, evangelista, tú, pastor, que antes recibías buen apoyo económico, tú, evangelista, que antes las ofrendas eran jugosas, ahora no. No te detengas por eso, es que tú no estás por dinero, tú estás por cumplir un mandamiento de aquel que te llamó. Y aquel que te llamó te va a proveer los medios como se los proveyó al apóstol Pablo cuando iglesias enteras que él mismo había fundado lo abandonaban, no tenían la capacidad de recogerle una ofrenda, pero a un falso maestro sí le recogían ofrendas. Y al hombre que había
iniciado aquellas iglesias, que había sufrido por ellas, al volver de las misiones lo miraban de menos. Todo eso puede hacer que estés pasando, pero confía en Dios y Dios te va a dar la fortaleza y te va a dar la provisión y te va a dar los medios para que podamos llevar este mensaje a las almas que se pierden. La gran necesidad, mi hermano, animémonos, levantémonos. Sé que hay dureza de corazón, hay dureza en los pueblos, hay dudas en muchos, hay desánimo en los pueblos y muchos no desean ni quieren apoyar mucho esta gran comisión. Pero el llamado ahora es no solo a ti, mi amado hermano pastor, ni evangelista o maestro. El llamado es a la iglesia de Jesucristo. Que cumplamos este gran deber, porque todos somos llamados. Y esta es la gran comisión que Jesús mandó a sus discípulos originalmente. Que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio de Jesucristo. Cueste lo que cueste. Si hay que pagar el precio, pidamos la fortaleza del Señor, el valor, el coraje, la coraza y la convicción que necesitan los hombres de Dios, que en el pasado lo han demostrado, como los apóstoles de Jesucristo, como aquellos 12 que Jesús llamó, como aquellos 70 que Jesús envió a predicar de 2 en 2. Porque la prioridad de Dios y del Señor Jesucristo son las almas. Alabado sea Dios. Hay necesidad grande. Predicadores en diferentes lugares, en diferentes iglesias, en diferentes continentes donde se encuentren. Prediquemos la palabra sin ningún interés, sino que el interés sean las almas. Y un día el Señor Dios, que sabe lo que sufriste y lo que pagaste y lo que tú invertiste, lo que tú te gastaste para esta causa, esta no será perdida, porque tu recompensa será grande. El Señor Jesús dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Glorifiquemos el nombre de Dios. Hay necesidad porque dentro de la misma iglesia hay gente que ha aceptado a Cristo y algunos se han retornado, han vuelto atrás, otros están dudando y solamente la palabra, solamente el mensaje de Dios inspirado por el Espíritu Santo puede hacer eco, puede penetrar en sus conciencias y hacerlos reflexionar y poder tomar una nueva decisión y levantarse. Pero prediquemos la palabra tal como se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, cuando le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no subirán la sana doctrina y empieza a decir, se amontonarán maestros y la gente tendrá comezón de oír, se volverán a las fábulas y van al fracaso. Eso también nos dice que hay necesidad de predicar. Usted que no va a las misiones, usted que dice que pues, va a dar una ofrenda mejor para que vayan otros, y usted que ha pensado que ya no va a seguir dando ofrenda, es mejor que apoyemos, es mejor que prediquemos, porque tanto en lo local como en el exterior, tanto en el interior como en el exterior, hay necesidad de que se hable este mensaje precioso que Dios nos ha encomendado. Alabemos el nombre de Dios. Espero que esta palabra sea para reflexionar, y el propósito de este servidor es crear conciencia en muchos, porque el Señor puso y ha puesto en mí este sentir que hay muchos que están pasando grandes dificultades porque han sido enviados y no te han cumplido la promesa. Pero acuérdate, el Señor te va a cumplir, el Señor es fiel. El que te llamó no te va a abandonar, Él te va a sacar adelante. Sigue y sigamos predicando el Evangelio. No eres tú el único, Pablo lo pasó, lo vivió, fue bastante sufrido en esta parte, pero Pablo no se detuvo, sino que él dijo:
Ay de mí si no predico, la comisión se me ha encomendado y yo voy a cumplirla. ¿Cómo lo demostró Pablo? ¿Cómo nos anima este predicador? Alabado sea Dios. Acordémonos cuando está despidiéndose de los ancianos de Mileto y allá aparecen los hermanos llorando porque él les dice que no van a volver a ver su rostro. Él va a Jerusalén, él va a una misión y dice, no lloren por mí, porque yo no estoy dispuesto solo a ser atado en Jerusalén, sino hasta dar la vida por esta causa y cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo que recibí de Él, dispuestos a darlo todo. Solo Dios puede dar esa fortaleza, por supuesto. Oremos al Señor, no desmayemos y cumplamos el mandato y no nos desviemos tampoco y no nos vayamos por el camino de muchos que se han ido. Y el profeta, allá le llama el profeta, el apóstol Judas, les dice que han seguido el camino de Caín y por el sendero de Balaán. Eso quiere decir buscando ganancias propias para sí mismos. Pero esos son falsos. Tú no eres de los falsos, tú eres de los verdaderos. Prediquemos el evangelio. Las necesidades existentes. Hay confusión dentro de los pueblos. Hay gente confundida dentro de los pueblos. Pero la palabra de Dios los va a orientar. La predicación continua, el consejo lo va a ayudar. Por lo tanto, la predicación debe ser en términos general. Cuando yo digo la predicación me refiero en términos general. En la iglesia local, en los parques, en la vía pública, a quien tengamos oportunidad. Como dijo Pablo, a todos soy deudor, a sabios y a no sabios, a judíos y a griegos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La honra y la gloria es para mi Cristo. Es una gran necesidad. A los que están en grandes luchas, en pruebas, en grandes aflicciones, que no hay palabra de hombres, no hay amigos, no hay nada que pueda resolverles el problema, ni el dinero, ni los amigos. Pero el mensaje de Dios, la palabra de Dios, un hombre, una mujer con unción del Espíritu Santo, sí puede llevar una palabra que penetre, que lo consuele, porque en ti y en mí Dios ha puesto el Espíritu Santo. El Espíritu que es el que conoce las necesidades y pone la palabra necesaria en nuestros labios para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más bello, lo más hermoso en la tierra. Y a esa iglesia no le alimenta nada de este mundo. A esa iglesia no le alimenta los placeres, ni tampoco las fábulas, ni los cuentos, ni las historias huecas. A esa iglesia solo le alimenta la palabra viva, que dijo el apóstol, que es viva y eficaz. La palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Alabado sea Dios. Esa es la que se necesita oír. Y necesita oír el anciano, el joven, el niño, el amigo, el rico, el pobre, el intelectual, el que no sabe leer. Necesita oír un mensaje que aliente el corazón. ¿Quiénes lo van a hacer? Los predicadores, aquellos que Dios ha llamado. Y ahora el recuerdo es: no nos cansemos, no paremos. Dios está con nosotros. Por lo tanto, hayan incluso hermanos y amigos, hermanos queridos que están en otros lugares hasta pasando diversas pruebas, persecuciones. Y esta palabra es la que puede consolarles y llevarlos hacia adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Consejo en esta oportunidad: no desmayemos, levantémonos, porque hay oposiciones, siempre las hubo. Hay enemigos que rechazan y que no quieren. Hay bastante oposición
aún dentro de los mismos pueblos. Pero eso no nos va a desanimar. Es más, este mensaje es para concientizar a los pueblos que tenemos un deber y un compromiso, no con el hombre, no con el evangelista, sino con Dios. Y que si Dios nos ha bendecido y nos permite tener el sustento diario, tener un poco de comodidad y un poco de solvencia económica para poder aportar para las misiones, por favor, iglesia, no dejen que estén rogándoles tanto, porque esta causa es justa. Esta causa no es del hombre, es el Señor Jesucristo. Es Él que ha llamado, es Él que nos ha mandado. Y Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres que se han dispuesto, a pesar de todo eso, de la oposición, a pesar de la negativa y de los desprecios y de las grandes dificultades que enfrentamos cuando vamos al campo. No solo con personas, con fuerzas, con gobiernos, con sistemas, que se prohíbe, que hay limitaciones, hay amenazas, hay acechos, hay de todo, hay peligros. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que aunque haya oposición, el evangelio se está predicando y se va a predicar hasta que el Señor venga, porque esa es la misión, que hasta que Él venga por nosotros, así lo mandó el Señor Jesucristo, que vayamos por el mundo, que prediquemos a toda criatura, que enseñemos todas las cosas que Él nos mandó, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que les enseñemos a que guarden todas estas cosas que Él mandó. Y mientras que no se predique este evangelio en todo el mundo, y hasta que se predique este evangelio en todo el mundo, es que Cristo viene por la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, somos responsables. Somos los que debemos llevar esta palabra. Dios no mandó a alguien más, mandó a la iglesia. Y por eso Él mismo fue el que se encargó de llamar y hacer llamados especiales. Según el mismo Pablo lo escribe y lo dice en el capítulo 4 de Efesios. Alabado sea Dios. Versículo 11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya dijimos, los 12. A otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Todo para que se cumpla el gran mandato de la predicación, de la edificación de la iglesia. Y todo para que se haga conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de nosotros. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos reciban la salvación que es en Cristo Jesús. Este plan es de Dios, este mensaje es de Dios y esperamos que el Espíritu Santo lleve una palabra a tu corazón, porque Dios siento que ha hablado a mi vida. Han llegado a mí momentos de desánimo en cuanto a esto, porque veo la negativa, el rechazo de los mismos a veces que ya hemos sido salvos. ¿Por qué? El enemigo trata la manera de poner dudas, pero que el Señor lo reprenda. Con nosotros está el poderoso. Y nosotros vamos en el nombre del Señor y vamos a tomar nueva fuerza y vamos a seguir predicando y anunciando el mensaje que salva, que liberta, el mensaje que cambia las almas, mensaje que transforma hasta los aires de una comunidad cuando llega el poder del evangelio. Se cambia todo sistema, mensaje que es irresistible. No pueden retenerlo ni retenerlo las fuerzas del mal. El Señor fue claro y les dijo a sus discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Va con nosotros el Señor
Va con nosotros el poder del Espíritu Santo, está en nosotros. Y Él es el que nos da fuerza. Y Él es el que nos da esta buena voluntad. Él es el que nos enseña y nos revela y nos provee de nuevas cosas, nuevas fuerzas. Por lo tanto, en esta hora queremos decirles a todos los hermanos y amigos que la necesidad, por causa de la necesidad de la predicación del Evangelio, estaremos hablando en estos términos sencillos, humildes. No nos avergonzamos. En mi caso, por ejemplo, yo no me avergüenzo, no siento ninguna pena, hermanos, porque no le puedo tampoco exigir a Dios por qué no me permitió prepararme en las mejores universidades. Pues ya lo saben ustedes. Desde que oís hablar a una persona te das cuenta la clase de preparación que tiene. No la tenemos, pero sí tenemos la pasión por las almas. Tenemos el amor de Cristo y vamos a hacerlo con ese valor y con esa humildad, porque el Señor es maravilloso. El Señor llamó a muchos, entre ellos llamó gente humilde, entre otros llamó también gente preparada, gente elocuente. Ejemplo de ello, el apóstol Pablo. Allá en los evangelios tenemos a Mateo, un servidor público. Trabajaba para el gobierno. Ejemplo, evangelista Lucas, un gran doctor. Alabado sea Dios. Y más tarde, un llamado Apolos, hombre elocuentísimo. Hombres que, hermanos, tenían la fluidez y el conocimiento, la sabiduría humana, pero la hicieron a un ladito para agarrar de la sabiduría divina y con la unción del Espíritu Santo a edificar una iglesia y trajeron mensaje y son un ejemplo para todos aquellos intelectuales que creen que se puede rechazar el mensaje del Evangelio porque se sabe algo, porque hay preparación. Yo te digo, tú necesitas del Evangelio, tú necesitas aceptar a Cristo, tú necesitas la salvación que solo en Cristo Jesús se recibe, y por eso es que siempre vamos a estar predicando el Evangelio, no con propósito de contender, no con propósito de igualarnos a nadie, sino de cumplir un mandamiento que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, y así terminar nuestros días. Estamos decididos a gastar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero si fuera posible, si lo tuviéramos, porque vale la pena entregarse a esta gran labor. Y termino esto diciendo a todos aquellos hermanos que Dios ha llamado y que todavía tienen fuerzas: no desmayemos, sigamos predicando. La iglesia los necesita, las almas nos necesitan, el mundo entero nos necesita, la sociedad de hoy en día nos necesita. Mucho creyente confundido necesita oír mensaje puro, mensaje completo, mensaje ungido, mensaje que llegue y transforme a muchas vidas. Ese es el propósito. Como final, el Señor nos ha dado esa autoridad y ese poder para orar por los enfermos, para libertar cautivos, para enfrentarnos a las fuerzas del mal. Y en el nombre de Jesús lo hemos visto, lo estamos viendo, cómo se salvan, cómo se rompen cadenas, cómo las almas que nunca habían conocido el Evangelio, lo que habían conocido era la brujería, lo que habían conocido era la religión, pero Dios los ha sacado de ahí, u otras creencias, otras teorías. Pero cuando llega la luz del Evangelio a esas vidas, ahora son salvos, ahora son libres, ahora alaban a Dios, ahora están preparados para irse con Cristo, ahora pueden ellos mismos testificar y decir que valió la pena recibir el Evangelio, recibir el mensaje. Por lo tanto, aquellos que no lo han recibido pueden recibirlo, y ahí les queda esta humilde invitación, esta oferta maravillosa, porque no es con dinero, no se necesita posesiones, no se necesita, solo se necesita reconocer que somos necesitados y que por nosotros es que se está predicando el Evangelio, por nosotros vino Cristo a este mundo, por nosotros murió Cristo, y esta es la esencia de la predicación del Evangelio, que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esto fue lo que en esta tarde Dios quiso poner, Dios puso en mí, para que hablara de la necesidad y para que muchos necesitados reciban el favor de Dios a través de la predicación. Que Dios, el Todopoderoso, les continúe bendiciendo en esta oportunidad. Fue para mí un honor hablar un poquito de la palabra de Dios y compartir consejos que dan ánimo y que yo sé que van a recibir nuevas fuerzas, porque la verdad es que estamos en una lucha. Estamos en un momento muy difícil donde muchos se han echado atrás, muchos han tomado caminos diferentes, pero aquí el ejemplo que hemos tenido, el ejemplo perfecto es Cristo, pero el apóstol Pablo, un gran ejemplo, que no se dedicó a esta labor para sacar provecho, sino que él, en cierta ocasión dijo que él gastaba lo suyo y se gastaba a él mismo por esta causa, y que a todo y en todo estaba acostumbrado a vivir de todas maneras, en abundancia, en escasez. A él no lo detenía nada. Espero que a nosotros no nos detenga nada y cumplamos la gran comisión y recordemos que existe una gran necesidad siempre. Dios les bendiga. Fueron mis palabras. Adelante. Amén y amén.